Aviso importante: las historias que escucharás aquí nacen de la imaginación de un fan. No están afiliadas a las obras, autores ni estudios originales. Los personajes y universos pertenecen a sus creadores originales. Este contenido existe únicamente con fines de entretenimiento. Capítulo 1. Los dejo, volví a fracasar. Getou, hola, Satoru. Goyo, ¿Dónde diablos estoy? ¿Y qué es este lugar? Sus ojos escudriñaban el entorno, buscando a sus camaradas. Geto, has perdido. Goyo, supongo. La verdad es que estoy bastante confundido, ya sabes. Geto, es normal después de todo lo que ha pasado. No eres el más fuerte, ¿verdad? Ja ja ja. Goyo, qué engreído. Un puchero asomó en sus labios. Aunque, creo que habría ganado si hubieras estado allí, dándome una palmada en la espalda. Geto, seguimos siendo amigos, entonces. Goyo, por supuesto. Eres mi amigo, el único que he tenido. Una fuerza misteriosa me separó de mis antiguos camaradas, y por más que luchaba por regresar, me sentía arrastrado, como si estuviera siendo absorbido por algo. Mis fuerzas me abandonaron, me sentí anestesiado. ¿Qué estaba sucediendo? Mis palabras se desvanecían mientras me desmayaba. Cuando recobré la conciencia, todo lo que podía distinguir eran voces y figuras borrosas a mi alrededor. El suelo bajo mis manos, el viento en mi rostro. Al abrir los ojos, una sensación de incredulidad me invadió al mirar mis extremidades. ¿Qué está pasando? Mi cabeza late con dolor, y mis ojos, ardían. Busqué frenéticamente a Sukuna, el rey de las maldiciones, pero no había rastro de él en ninguna parte. ¿Dónde demonios estaba? En ese momento, me elevé hacia el cielo con toda mi potencia, buscando desesperadamente algún rastro del rey de las maldiciones. Pero lo que vi me dejó petrificado. ¿Qué es esto? Estoy en Tokio. No, no puede ser. No hay energía maldita por ninguna parte. Incluso en las ciudades más pequeñas, siempre había sentido algún rastro de ella. Una extensión de dominio. Me siento asfixiado, incapaz de respirar con normalidad. Necesito encontrar a los demás. Permanecí desmayado durante aproximadamente 12 horas. El sonido de las aves y el aroma de la comida me ayudaron a recobrar la conciencia poco a poco. ¿Estoy vivo? Me pregunté, recomponiéndome. ¿Cómo es posible? He perdido, no hay duda de eso, pero aquí sigo. ¿Dónde diablos estoy? Entonces, una voz me sacó de mis pensamientos. ¡Ey, tú! Goyo, yo. Sí, tú. No pareces ser de por aquí, ¿verdad? Goyo, no. Creo que no. Estoy bastante seguro de que estoy en Japón, reconozco la arquitectura y entienden lo que digo. ¿Sabes dónde estoy? Estás en la ciudad de la lujuria y la diversión, en el grandioso Distrito Rojo. Goyo, vaya. Parece que tienes hambre. Puedes venir a mi restaurante a comer. El estómago de Goyo rugió. Goyo, bueno, no me caería mal un bocado. Perfecto. Sígueme, te llevaré a mi restaurante. El extraño guió a Goyo por las calles del Distrito Rojo, atravesando callejones animados y luces de neón brillantes. Goyo siguió al extraño, su estómago todavía gruñendo con insistencia. A pesar de estar confundido por su situación, la perspectiva de una comida caliente le reconfortaba un poco. Al llegar Goyo se sentó. Espera aquí, te traeré un platillo. El lugar estaba lleno de actividad, con mesas ocupadas por clientes conversando y riendo, y el aroma tentador de la comida flotaba en el aire. Mientras esperaba, Goyo reflexionó sobre su situación. Aunque se sentía perdido y confundido, al menos estaba a salvo por el momento. Estaba agradecido por la oportunidad de descansar y reponer energías con una buena comida. El hombre regresó con un gran platillo humeante, colocándolo frente a Goyo con una sonrisa amable. El aroma del plato era irresistible, haciendo que el estómago de Goyo gruñera aún más fuerte. Goyo miró con anticipación el plato, ansioso por probar la comida que le habían ofrecido. Goyo, muchas gracias. Goyo, muchas gracias. Esto se ve increíble. El hombre, es un placer. Espero que disfrutes de la comida tanto como yo disfruté preparándola.
Goyo, estoy seguro de que lo haré. Goyo tomó su tenedor y cuchillo con una mano temblorosa de emoción y comenzó a cortar con cuidado un trozo del plato principal. Goyo, wow, esto tiene una pinta deliciosa. El hombre, me alegra que te guste. Es una receta especial de la casa, espero que te sorprenda. Goyo llevó el primer bocado a su boca, y sus ojos se iluminaron con asombro. Goyo, increíble. El sabor es increíblemente delicioso, nunca he probado algo así antes. El hombre, me alegro de que te guste. Si necesitas algo más, no dudes en pedirlo. Goyo, pero, no tendré con qué pagárselo. El hombre, no te preocupes por eso, mi amigo. En este restaurante, la hospitalidad es lo más importante. Disfruta de tu comida sin preocupaciones por el pago. Goyo se sintió aliviado por las palabras del hombre y le agradeció sinceramente. Goyo, realmente aprecio tu generosidad. Gracias de nuevo por esta maravillosa comida. El hombre, de nada, es un placer. Si alguna vez necesitas algo más, aquí estaré. Goyo comenzó a devorar el plato, y sentía sus energías volver. Pero aún seguía intrigado, ¿dónde estaba? Y además, él debería estar muerto, su cuna lo partió a la mitad. Y Akui estaba, comiendo un delicioso platillo con su cuerpo entero. Goyo terminó su comida y se levantó de la mesa, agradeciendo al hombre por su hospitalidad antes de partir hacia lo desconocido, decidido a desentrañar el misterio que lo rodeaba. Al salir del Distrito Rojo, lo único que lo rodeaba era oscuridad. Mientras avanzaba sintió algo. Goyo, siento, energía maldito cerca de Akui, pero, no es una muy fuerte, será una maldición de primer grado. Sin perder el tiempo, se dirigió al lugar a gran velocidad. Llegó a un pueblo. Se adentró y empezó a oler sangre y a escuchar el choque de espadas. Dos presencias, una era humana, la otra no, parecía una maldición categoría 1 o inferior. Al llegar vio a una chica de unos 17 años, vestida con kimono blanco y violeta, además de portar una katana. Goyo, ¿quién será ella? Una hechicera, no siento energía maldita en ella. Bueno, da igual, acabaré con la maldición, dijo mientras aparecía entre en medio de los dos, sujetando la katana de la chica y unas cosas que parecían ser abanicos. Goyo, y bien, ¿qué pasa Akui? ¿Y tú, por qué usas abanicos? Ni siquiera están cargados con energía maldita. ¡Qué tonto eres! ¿Y tú quién eres? Dijo el usuario de abanicos. Este tipo, es un cazador, no, ni siquiera lleva el uniforme, pero detuvo mi ataque con su mano, también el de la cazadora, dijo en su mente. Goyo, pues yo, soy tu abuelo. Qué fanfarrón de tu parte, ahora quítate, que quiero devorar a esa linda chica. Goyo, ¿quién? A ella, dijo apuntando a la chica. Huye, ese demonio es una luna superior, te matará, escapa, gritaría la mujer con la katana. Goyo, escapar, ¿de quién? De él, pero sí, es débil. ¿Qué dijiste? Dijo el demonio. Pero en un parpadeo Goyo le proporcionó un golpe que lo hizo escupir sangre. Goyo, y aún hay más de eso, dijo mientras procedía a darle una serie de golpes para terminar rematando con una patada. El demonio se fue a estrellar contra varias casas. Pero rápidamente el demonio se puso de pie. Jajaja, nada mal humano, se burlaría el sujeto con ojos multicolor mientras escupía sangre, para ser un humano no lo haces nada mal. Sabes, me presentaré ante ti, eres alguien interesante, así que me presentaré, soy Douma, la segunda luna superior a las órdenes del señor Muzan. Noté que no tienes ningún tipo de vínculo con los cazadores de demonios, ¿qué tal si? Sería interrumpido mientras era brutalmente descuartizado a una velocidad irreal. Goyo, lo lamento, rechazo cordialmente tu propuesta, aunque me serviría más que me ayudes a reunir información, sabes, estoy perdiendo tiempo, pero viendo tu desagradable cara veo que no piensas cooperar. Douma, es la segunda vez que me haces esto, humano, por lo que dejaré de ser amable. Técnica de sangre, nube congelada. Lanzó un aire congelado que envolvió a Goyo. Douma, solo eras un fanfarrón. Pero cuando se disipó el polvo, Goyo estaba sin siquiera una pizca de suciedad. Goyo, que soy un fanfarrón, pero si no me hiciste un rasguño. Douma, ¿qué? ¿Cómo? Goyo, es que lo que golpeaste con esa cosa,
fue el infinito que hay entre tú y yo. Douma, infinito. Goyo, te lo demostraré, extiende tu mano. Douma dudo. Goyo, hazlo, hazlo, hazlo. Douma, no hay rastro de hostilidad, veamos a qué quiere llegar. Douma pasó un abanico a su otra mano y extendió su mano hacia la de Goyo, y justo antes de llegar, paró en seco. Douma, no, no puedo tocarte. Goyo, ¿ves? En realidad no paras, solo vas más lento cuando más intentes acercarte, y bien, quejarás. Douma trató de alejarse pero Goyo le proporcionó un golpe al pecho que lo hizo escupir sangre, seguido de una patada. Goyo rápidamente bajó hacia él y lo tomó por la cara para arrastrarlo por todo el lugar, para después lanzarlo contra unas casas. Goyo, bien, creo que acabaré contigo, dijo mientras alzaba su dedo índice. Ritual maldito inverso, rojo. Una esfera roja apareció en su dedo y lo disparó hacia Douma. Se generó una gran explosion que se llevó todo lo que había enfrente. Douma cayó un poco lejos, las heridas causadas por ese ataque tardaban más en sanar. En eso escuchó unas pisadas acercándose, era Goyo. Goyo, vaya, sobreviviste, te felicito, pero, lo harás una segunda vez. Douma, Nakimee. Se escuchó el sonido de un biwa y unas puertas se tragaron a Douma. Goyo, vaya, escapó. Para él, era simplemente una cuestión de tiempo antes de que el demonio volviera a enfrentarse a su ineludible destino, ser derrotado una vez más por su mano. Oye tú, dijo una voz detrás de él. Goyo, oh, hola, tú eres, dijo mientras pensaba. Mi nombre es Kanae Kocho. Goyo, un gusto bella dama, mi nombre es Satoru Goyo. Kanae iba a decir algo pero cayó al suelo debido a las heridas que ese demonio le había causado. Goyo se acercó a la chica. Luego tocó su cabeza. Espero poder hacer que funcione, dijo para sí mismo. Goyo desató el ritual de maldición inversa, permitiendo que la energía oscura fluera a través de él hacia Kanae. A medida que la maldición se extendía por su cuerpo, las heridas de la chica comenzaron a sanar lentamente, dejando tras de sí solo un rastro de su poderoso paso. Goyo observó con satisfacción cómo la salud de Kanae se restablecía. Goyo, ahí tienes, bella dama. Ahora, ¿cómo puedo ayudarte más? Kanae, gracias, pero ¿qué fue eso? Goyo, eso fue un simple ritual de maldición inversa. Utilicé mi habilidad para invertir el flujo de la maldición, convirtiéndola en una fuerza de curación en lugar de daño. Kanae no entendía lo que él decía. Goyo, bueno, fue un placer ayudarte, ten más cuidado para la próxima vez, una joven y bella dama como tú, no debería estarse exponiendo a estos peligros. Kanae tuvo un rubor por eso. Pero es mi deber como cazadora, proteger a los humanos de los demonios. Goyo, demonios cuéntame más. Kanae, la cofradía de cazadores de demonios existe desde hace mucho, yo soy una de las pilares, el rango más alto de los cazadores, somos 9 en total, y de rango inferior son más, todos enfrentan demonios, ya que devoran a las personas, muchos se unen porque los demonios asesinaron a sus familias. Goyo, ya veo, una pregunta jovencita, ¿en qué año estamos? Kanae, estamos en la era Teishou, 1920. ¿Pero por qué la pregunta? Goyo reflexionó por un momento, sus pensamientos oscuros mientras consideraba la discrepancia entre el año actual y el que recordaba. Goyo, es solo que, estoy un poco sorprendido. Me he encontrado en una situación inusual, y estaba tratando de entender mejor mi entorno. Bueno, debo irme, ten cuidado, la juventud es algo preciado y debes cuidarlo. Kanae, espera. Goyo, sí. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Kanae, sigo sorprendida, hiciste ver a ese demonio como alguien muy débil, siendo que es la segunda luna superior. Goyo, y supongo que para alguien como tú, acostumbrado a lidiar con demonios de menor calibre, puede ser difícil comprender la verdadera magnitud de mi poder. Kanae, eso sonó un poco arrogante de tu parte. Goyo, es que ahí soy, el más fuerte aquí, soy yo, dijo con una sonrisa. Kanae, otra pregunta, ¿por qué traes eso tapando tus ojos y cómo puedes ver ahí? Goyo, preguntas mucho jovencita.
Kanae, lo siento. En eso un ataque iba dirigido hacia Goyo, pero este ni se inmutó porque el ataque jamás lo llegó a tocar debido al infinito. Aléjate de mi hermana, decía una pelimorada. Goyo, hermana Kanae, Shinobu, tranquilízate, ese hombre salvó mi vida. Goyo, parece que tienes una hermana muy protectora, Kanae. Dijo con una sonrisa de suficiencia. Supongo que tienes buenos reflejos para intervenir de esa manera. Shinobu, la pelimorada, miró a Goyo con suspicacia antes de dirigirse a Kanae con una expresión de preocupación. Shinobu, ¿estás segura, Kanae? No puedo tocarlo, ¿y si es un demonio? Goyo, me comparas con un demonio, me siento ofendido, dijo fingiendo estar herido por sus palabras. Shinobu, las apariencias pueden ser engañosas. No me convencerás tan fácilmente. Kanae intervino, tratando de calmar la tensión entre ellos. Kanae, Shinobu, no deberías juzgar tan rápido. Él me salvó de la segunda luna superior, si no, ahorita estuviera muerta. Shinobu desistió el ataque y guardó su katana. Shinobu, entiendo. Si Kanae confía en ti, entonces yo también lo haré, al menos por ahora. Pero no esperes que baje la guardia tan fácilmente. Goyo sonrió satisfecho, sabiendo que había ganado un poco de confianza de Shinobu, aunque sea por el momento. Goyo, no esperaba menos de una hermana tan protectora como tú. Pero no te preocupes, no tengo intención de causar problemas. Solo estoy de paso y tenía que hacer lo correcto. Ahora, si me disculpan, tengo asuntos que atender. Kou, lleven al hombre de pelo blanco a la sede, es una orden, decía un cuervo. Kanae, si no es mucha molestia, podría acompañarnos a la sede. No se asuste, no le harán nada. Goyo, yo. Tener miedo. Por favor, ¿qué podrían hacerme ustedes? Dijo, con una sonrisa burlona. Pero bueno, si insiste la bella dama, estaré encantado de acompañarlas a ese lugar. Durante el camino Goyo caminaba de una forma bastante despreocupada. Shinobu, oye hermana, es cierto que te salvo de esa luna superior, no parece haber recibido heridas por la batalla. Kanae, si hubieras visto lo que yo vi, no podrías creerlo. Kanae evitó entrar en detalles, sabiendo que las habilidades extraordinarias de Goyo podrían ser difíciles de explicar. Shinobu asintió en silencio, confiando en el juicio de su hermana mayor y continuaron su camino hacia la sede, con Goyo siguiéndolas con paso ligero y despreocupado. Al llegar Goyo divisó una finca, era la finca Mariposa. Goyo, qué agradable lugar, dijo mientras inhalaba el olor de las flores. Se detuvo por un momento para apreciar la vista, dejando que la tranquilidad del entorno lo envolviera. Las hermanas Kanae y Shinobu observaron con curiosidad su reacción, preguntándose qué pensaba el enigmático hombre de su hogar. Goyo caminó como si fuera su casa y se asomó por una puerta. Goyo, vaya, sí que tienen buen gusto. Kanae, ¿te gusta lo que ves? Preguntó, observando la expresión de Goyo con interés genuino. Goyo asintió con seguridad, todavía examinando el interior con una mirada crítica pero complacida. Goyo, me gusta. Respondió con simplicidad, pero con una seguridad innegable en su tono. Shinobu, ¿acaso no te han dicho que es de mala educación entrar sin permiso? Goyo, mala educación. No me lo han dicho. Supongo que no me he topado con alguien lo suficientemente valiente para decírmelo. Respondió con un tono ligero, sin mostrar señales de arrepentimiento por su acción. Shinobu, sorprendida por la respuesta audaz de Goyo, lo observó con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Shinobu, eres bastante atrevido, ¿no lo crees? Replicó, sin poder evitar una leve sonrisa ante la franqueza de Goyo. Goyo asintió con confianza, sin perder la compostura en ningún momento. Goyo, ser atrevido es parte de mi encanto. Respondió con un toque juguetón. Shinobu estaba irritada por la actitud confiada y arrogante de Goyo. Shinobu, para sí misma, este tipo, ¿quién se cree que es? Su voz resonó en su cabeza, cargada de frustración y molestia ante la actitud confiada de Goyo. Sin embargo, decidió mantener la compostura y guardar sus comentarios para sí misma, al menos por el momento. Shinobu, con un tono forzadamente calmado,
Supongo que cada uno tiene su propio modo de comportarse, murmuró en voz baja, con un leve gruñido apenas perceptible en su tono. Aunque Shinobu intentaba mantener la calma, la presencia de Goyo seguía siendo una fuente de incomodidad para ella, y no podía evitar sentirse desafiada por su arrogancia. Goyo, y bien, ¿qué Heraku sí se puede saber? Kanae, lo más seguro es que el Peitran solicite una reunión con los pilares y tendrás que estar presente. Goyo, el Peitran, es uno de los peces gordos. Shinobu, más respeto. Goyo, oh, lo siento, es que, yo no soy de respetar a los que están en la cima. Shinobu, pero. Goyo, primero que nada, no pertenezco a esta organización de cazadores, segundo, no recibo órdenes de nadie. Shinobu, entiendo que no te consideres parte de nuestra organización, pero eso no te da carta blanca para ignorar nuestras normas y jerarquías. Todos aquí estamos comprometidos con la protección de los humanos y la caza de demonios, y eso incluye respetar las reglas establecidas. Goyo se encogió de hombros con una sonrisa ligeramente irónica, como si estuviera disfrutando del juego de poder. Goyo, lo siento si eso no se ajusta a tus expectativas, pequeña. Pero mi lealtad y mi obediencia solo se ganan, no se imponen. Shinobu apretó los puños, luchando por mantener la compostura frente a la actitud desafiante de Goyo. Shinobu, entonces, ¿qué estás haciendo aquí si no estás siguiendo órdenes? Goyo se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada desafiante y segura. Goyo, estoy aquí porque quiero estarlo. Y eso es suficiente razón para mí. Shinobu iba a decir algo pero un cuervo llegó. Reunion, 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 vayan a la finca del Peitran y lleven al sujeto de cabello blanco. Kanae, hay reunion de pilares, vamos. Goyo, interesante. Será un placer. Shinobu, aún visiblemente molesta por la actitud de Goyo, no dijo nada más y se dirigió hacia la salida, seguida de cerca por Kanae. Goyo caminó con pasos seguros detrás de ellas, mostrando una confianza que rozaba la arrogancia. Mientras se dirigían hacia la finca del patrón, Goyo observaba su entorno con curiosidad, tomando nota de cada detalle con una atención aparentemente casual pero aguda. Al llegar Goyo observó que había otros 8 cazadores aji. Sin embargo no le tomó tanta importancia. Kanae y Shinobu se reunieron con los Dimas. Un chico peliblanco con cicatrices en la cara miró con duda a Goyo. Kanae, ¿quién es él? Kanae, oh, les presento a mi salvador, me salvo de la segunda luna superior. Todos los pilares se quedaron impresionados. Tengen, te salvo de la segunda luna superior, pero no parece herido y tú tampoco. Kanae, no me creerán si les digo qué pasó, dijo con una sonrisa. Goyo seguía sin prestarles atención. En su mente pasaban varias cosas. Recuerdo cuando me puse la falda de Novara, como reí ese día, luego cuando queríamos hacer quedar mal a Megumi con una chica. No puedo evitar esbozar una sonrisa. Oye, idiota. Goyo salió de sus pensamientos, el tipo con cicatrices en la cara le llamaba. ¿Me hablas a mí? Sanemi, no, le hablo a la pared, dijo sarcásticamente. Goyo arqueó una ceja, su sonrisa persistiendo en su rostro mientras respondía con un aire de indiferencia fingida, oh, hablabas con la pared. Quizás estabas buscando algo de compañía más interesante. Su tono era igualmente sarcástico, como si estuviera jugando un juego de palabras con el chico cicatrizado. Sanemi frunció el ceño, claramente irritado por la respuesta de Goyo. Mira, no tengo tiempo para tus juegos. No sé quién eres ni por qué estás aquí, pero no te confíes demasiado. No todos somos tan crédulos como Kanae, advirtió, su tono lleno de hostilidad. Goyo, vaya, suenas muy molesto, si frunces mucho el ceño te saldrán más arrugas. La observación sarcástica de Goyo solo pareció aumentar la irritación de Sanemi. Sus ojos se estrecharon en una mirada de pura antipatía mientras apretaba los puños con frustración. ¿Tienes algún problema?, espetó Sanemi, su voz cargada de desdén. No creo que te gustaría enfrentarte a mí en serio. Goyo, sin embargo, no mostró señales de inquietud. Pareces más un perro ladrando que un cazador de demonios, respondió con una sonrisa burlona. Todos soltaron una pequeña risa por el comentario de Goyo. Sanemi, ya me estás hartando, dijo mientras desenfundaba su katana.
Goyo, seguro que quieres pelear conmigo, eres demasiado débil. Sanemi apretó el mango de su katana con fuerza, sus ojos brillaban con determinación. No te preocupes por mí, preocúpate por ti mismo, respondió con un gruñido, preparándose para el enfrentamiento. Kanae, Sanemi, espera. Pero el mencionado hizo caso omiso y se lanzó contra Goyo. Pero Goyo solo se movió para evitar el ataque. Goyo, muchos están observando, tendré que lucirme un poco. Esquivó varios ataques con mucha facilidad. Eso es todo lo que tienes, se burló Goyo, con una expresión de autosuficiencia en su rostro. Pensé que serías un poco más desafiante. Sanemi, frustrado por la falta de impacto de su ataque, gruñó de frustración y se preparó para lanzarse nuevamente contra Goyo. Goyo apareció en su cara y lo tomó del brazo para luego tirarlo al suelo y sentarse en él impidiendo que se pudiera levantar. Sanemi gruñó de frustración, sintiendo la impotencia de su situación mientras Goyo lo mantenía firmemente en el suelo. Trató de liberarse con movimientos bruscos y forcejeos, pero la fuerza de Goyo era abrumadora. Por más que intentara, no lograba moverse ni un centímetro bajo el peso del hombre misterioso. «Suéltame, maldito», exclamó Sanemi con rabia, luchando por liberarse de la sujeción de Goyo. Sin embargo, sus esfuerzos parecían inútiles ante la destreza física del hombre que tenía sobre él. Goyo, por su parte, mantenía la calma, observando la lucha de Sanemi con una especie de diversión tranquila. «¿Estás listo para rendirte?», preguntó con un tono desafiante, aunque sabía que la respuesta sería negativa. Era evidente que Sanemi no se daría por vencido fácilmente. Todos los demás pilares estaban sorprendidos, inmovilizó con muchísima facilidad a uno de los cazadores más fuertes. Goyo seguía sentado en Sanemi con su mentón recargado en su brazo. Mientras tanto, Sanemi continuaba luchando debajo de Goyo, tratando desesperadamente de liberarse de su agarre. Sin embargo, sus esfuerzos parecían ser en vano ante la firmeza del hombre que tenía sobre él. Cada intento de escapar era recibido con una resistencia sólida, y pronto quedó claro que estaba en desventaja. Goyo, si dices que te rindes, me quito de encima, si no, aquí puedo estar, tengo todo el tiempo del mundo. Los otros pilares observaban con atención, sin atreverse a intervenir en el enfrentamiento. Sabían que cualquier movimiento en falso podría desencadenar una situación aún más tensa. La dinámica entre Goyo y Sanemi había capturado por completo su atención, y todos esperaban ansiosos para ver cómo se resolvería el conflicto. Sanemi, con el rostro contraído por el esfuerzo, se tomó un momento para considerar sus opciones. Era evidente que enfrentarse a Goyo en su estado actual sería una empresa arriesgada. Aunque su orgullo le instaba a continuar luchando, también comprendía la futilidad de resistirse contra un oponente tan formidable. Finalmente, con un suspiro resignado, Sanemi cedió ante la presión de Goyo. Reconociendo la superioridad de su oponente en ese momento, decidió poner fin a la lucha y aceptar la derrota momentánea. Sanemi, está bien, me rindo. Admitió, con un dejo de frustración en su voz. Goyo asintió con satisfacción y se levantó de encima de Sanemi, permitiéndole levantarse con cierta dificultad. Aunque la tensión seguía presente en el aire, la confrontación parecía haber llegado a su fin por el momento. En eso los demás pilares iban a decir algo, pero dos niñas llegaron. El Peitrán ha llegado. De la finca salió un hombre de pelo negro con una mirada tranquila pero con algo en su cara que parecía ser una enfermedad. Todos se arrodillaron, a excepción de Goyo. Si no hubo, arrodíllate. Goyo, si recuerdas lo que te dije no. No pertenezco a su organización y yo no respeto a ningún pez gordo. Los demás pilares se vieron un poco enfadados por esa actitud. Tranquilos mis niños, en cierto modo nuestro invitado tiene sus razones. Sanemi, Peitrán, qué bueno es verlo gozar de buena salud. Gracias Sanemi. Gyomei, Peitrán, ¿a qué se debe estar Iliunian? Para hablar sobre cómo nuestro invitado venció a la segunda luna superior. Goyo, se refiere a mí. Eisi Aies, me presento, soy Kagaya Ubuyashiki, el laide de la cofradía de cazadores. Goyo, el laide, no se ve a alguien fuerte. Los pilares querían golpearlo por tal falta de respeto. Sin embargo, el líder, Kagaya Ubuyashiki, parecía mantener la calma y la compostura frente a la insolencia de Goyo, como si estuviera acostumbrado a enfrentar desafíos de este tipo.
Kagaya, la fortaleza no siempre se refleja en la apariencia física, joven Goyo. Respondió con serenidad, su voz resonando con autoridad tranquila. Las acciones hablan más que las palabras, y tu derrota de la segunda luna superior es una hazaña que merece ser reconocida. Goyo, reconocida. ¿Por qué debería preocuparme por eso? Respondió con indiferencia, como si estuviera por encima de las formalidades y las expectativas de los demás. No vine aquí para recibir elogios o reconocimientos, vine porque me dio la gana. Las palabras de Goyo resonaron en el aire, dejando un silencio incómodo mientras todos procesaban su desafiante declaración. Shinobu y los demás pilares intercambiaron miradas preocupadas, mientras Kagaya mantuvo su expresión imperturbable. Kagaya, entiendo. Sin embargo, tu presencia aquí, aunque sea breve, no es algo que deba tomarse a la ligera. Todos aquí estamos comprometidos con la misma causa, proteger a la humanidad de las fuerzas demoníacas. Goyo, ¿y yo qué tengo que ver en esto? Kagaya, derrotar a una luna superior con mucha facilidad no es algo normal. Eso quiere decir, que tú eres la clave para derrotar a Muzan Kibutsuji. Goyo, ¿y ese tal Muzan quién es? Kagaya, es el rey de los demonios, durante años ha causado mucho dolor y sufrimiento, dejando familias rotas o huérfanos. Goyo, y, quieren que les ayude a acabarlo. Kagaya, no te exigiré tal cosa, queda a tu decisión. Goyo, a mi decisión. Repitió, buscando alguna señal de insinceridad en las palabras de Kagaya, pero no encontró ninguna. Interesante. La idea de tener la elección en sus manos era algo nuevo para Goyo. Durante mucho tiempo, había estado acostumbrado a hacer lo que quería, sin tener en cuenta las consecuencias o el impacto que sus acciones podrían tener en los demás. Pero ahora, con esta nueva responsabilidad planteada ante él, se encontraba en una encrucijada. Goyo, quisiera saber, ¿qué edades tienes aquí presentes los pilares? Kagaya, no sé por qué la duda, pero, la mayoría de mis niños tienen de 14 a 25 años. Goyo, vaya. Kagaya, ¿qué sucede? Goyo, son muy jóvenes, ellos deberían estar viviendo su juventud, viviendo sin preocupaciones y sin tener que enfrentarse a peligros como estos. Eso dejó sorprendidos a todos. Kagaya, ¿por qué lo dices? Goyo, no se le debe arrebatar la juventud a los más jóvenes. Kagaya, comprendo tu punto de vista, Goyo. Es cierto que la juventud es un tiempo precioso y valioso que no debería ser interrumpido por las preocupaciones y los peligros de la vida adulta. Sin embargo, lamentablemente, nuestra realidad es diferente. Vivimos en un mundo donde los demonios amenazan constantemente nuestra existencia, y todos, independientemente de nuestra edad, debemos enfrentar esos peligros para proteger a aquellos que amamos y a nuestra propia humanidad. Goyo, entonces, yo me encargaré de ese tal Muzan. Todos se sorprendieron por eso. Kagaya, ¿en serio, harías eso? Goyo, sí, además, esa luna que ustedes dicen era muy débil. Estoy seguro de que puedo manejar a Muzan. Después de todo, ¿quién más aquí ha derrotado a una luna superior con tanta facilidad? Preguntó con una sonrisa autosuficiente, mirando alrededor de la habitación. Algunos de los presentes fruncieron el ceño ante su tono presuntuoso, pero Goyo no parecía preocupado por sus reacciones. Se sentía seguro de sus habilidades y no tenía miedo de mostrarlo. Goyo, además, ¿qué puedo decir? Si alguien va a hacer el trabajo, seré yo. No me sorprendería que el temido Muzan tiemble ante mi sola presencia. Sus palabras, llenas de confianza, causaron un murmullo entre los pilares y los presentes. Algunos lo miraban con incredulidad, mientras que otros parecían intrigados por su seguridad. Kagaya, entiendo tu confianza, Goyo, pero recuerda que Muzan es un enemigo formidable. No subestimes su poder ni la magnitud de la tarea que tienes por delante. Goyo simplemente se encogió de hombros con indiferencia, como si las palabras de Kagaya no le importaran realmente. Goyo, no te preocupes, Kagaya. Puedo manejarlo. Es hora de que alguien le enseñe a ese demonio quién manda aquí. Sanemi, no me hagas reír. Goyo, perdón. Estás tratando de ser gracioso, Sanemi. ¿Por qué debo decir que no eres muy bueno en eso? Sanemi frunció el ceño,
su expresión llena de desdén mientras se enfrentaba a Goyo. Sanemi, no te hagas el valiente. Derrotar a una luna superior no te hace invencible. No subestimes a Muzan ni al peligro que representa. Goyo se rió con suficiencia, sacudiendo la cabeza con desdén. Goyo, no tienes ni idea de lo que soy capaz. Pero no te preocupes, cuando haya terminado con Muzan, tal vez te dé una lección sobre cómo ser un verdadero guerrero. Sanemi apretó los puños, claramente molesto por la actitud de Goyo, pero antes de que pudiera responder, Kagaya intervino. Kagaya, calma. Ahora no es momento de discutir. Todos tenemos un objetivo común, y es trabajar juntos para derrotar a Muzan. Kanae alzó la mano. Kagaya, sí, Kanae. Kanae, si no es mucha molestia, quisiera darle alojamiento a nuestro invitado en la finca Mariposa. Shinobu, hermana. Kagaya, petición aceptada. Y tú, Goyo, espero que te sientas cómodo en la finca Mariposa. Si necesitas algo, no dudes en pedirlo. Goyo, vaya, no esperaba eso, pero dos personas no parecen estar contentas. Aunque Goyo no veía por el antifaz que tenía en los ojos, sabía muy bien lo que pasaba en su entorno. Y las personas molestas eran Sanemi y Shinobu, el por qué, Shinobu no le agradaba la actitud arrogante de Goyo, y Sanemi, se diría que estaba celoso porque Goyo estaría cerca de Kanae. Kanae, no pasará nada, siéntete bienvenido. Goyo, bueno. Si eso era todo, yo me retiro. Gyomei, espera. Goyo, ¿qué sucede? Kagaya, quisiera, que nos compartieras cómo venciste a esa luna. Goyo, como se los digo, no creo. Kagaya, puedo saber tus razones. Goyo, si se los explico, no me creerían y me tomarían por loco, solo la bella dama, dijo apuntando a Kanae, es testigo de lo que hice. Un chico con una serpiente en el cuello habló. Llamearte, estás siendo demasiado arrogante, te pareces al idiota de Tomioka, dijo apuntando a un chico pelinegro con una ori de 2 colores. Goyo, ¿y tú eres? Iguro Obanai, pilar de, no termino porque Goyo interrumpió. Goyo, solo quería saber tu nombre, no qué pilar eras, tienes la boca tapada, me recuerdas a alguien, pero él sí sabía mantener la boca cerrada. Iguro, ¿cómo te atreves a? Goyo, y me atrevo a más, Eisi Aike, como tienes la boca tapada, hazme el favor y cierra la boca. Iguro, ¿qué te hace pensar que tienes derecho a? Goyo no permitió que Iguro terminara su frase y lo interrumpió con una sonrisa burlona. Goyo, derecho. No necesito un derecho para hablar. Pero si quieres discutir, al menos aprende a hacerlo sin tanto alboroto. Iguro se iba a poner de pie pero Kagaya habló. Kagaya, tranquilo hijo mío. Goyo se quedó mirando a Tomioka, se parecía en cierto modo a Megumi. Kagaya, bien, ahora quisiera que todos se presentaran con Satoru Goyo. Buena, soy Mitsuri Kanroji, pilar del amor, dijo con un sonrojo. Gyomei Mejima, pilar de la roca, dijo mientras de sus ojos salían lágrimas. Iguro Obanai, pilar de la serpiente, dijo con molestia. Hiyu Tomioka, pilar del agua, dijo sin mucha emoción. Tengen Uzui, el extravagante pilar del sonido, dijo apuntándose con un dedo. Kanae Kocho, pilar de la flor, dijo con una sonrisa. Sanemi Shinazugaba, pilar del viento, dijo con enojo. Kyoyuro Rengoku, pilar de la llama, dijo animadamente. Goyo, interesante. Kagaya, son los mejores cazadores de esta generación. Goyo, pero son débiles, sin ofender claro, esa luna superior, no era la gran cosa. Iguro, ¿qué mierda dijiste?, dijo mientras se lanzaba contra Goyo con su katana en mano pero al querer cortarlo, la katana se detuvo a centímetros de él. Goyo, lo que estás golpeando, es el infinito, dijo con una sonrisa. El pilar de la serpiente estaba claramente desconcertado por la situación. Iguro, ¿qué clase de truco es este? Goyo, no es ningún truco. Simplemente estás chocando con algo que está más allá de tu alcance. Iguro iba a hacer algo pero Goyo le da un golpe en el estómago, haciéndolo manchar sus vendas de la boca de sangre. El pilar de la serpiente no esperaba tal rapidez y fuerza por parte de su oponente,
y la sensación de impacto en su estómago lo dejó temporalmente sin aliento. Iguro, maldición. La reacción de los otros pilares fue instantánea, con algunos preparándose para intervenir mientras que otros observaban la situación con atención. Goyo, bien, decías, con ese simple golpe te vencí. Iguro se quería parar pero ese golpe le había dolido mucho. Kagaya, Iguro, trata de controlar tus impulsos, y Goyo, podrías, no sonar tan arrogante por favor. Goyo, creo que no. La arrogancia es parte de mi encanto, ¿no lo crees? Y volviendo al tema, lo de explicar lo que hice, creo que no lo y que si no les molesta, iré a dar una vuelta, dijo mientras se iba a los pilares. Por su parte, se quedaron en silencio por un momento, asimilando lo que acababa de suceder. La actitud arrogante de Goyo y su negativa a compartir detalles sobre cómo derrotó a la luna superior habían dejado una impresión duradera en el grupo. Algunos estaban indignados por su actitud, mientras que otros parecían intrigados por su misteriosa habilidad y su aparente confianza inquebrantable. Fin del capítulo. Kagaya, con su serena sabiduría, rompió el silencio con un suspiro. Sabía que no podía controlar las acciones de Goyo. Con Goyo. Iba caminando por los alrededores. Goyo, cierto, mi teléfono, dijo mientras sacaba un celular de su bolso. Vaya, aparecí con todo y teléfono. Pero se fijó que no tenía nada de señal. Acierto, la chica llamada Kanae me dijo que estábamos en 1920, todavía no existe esta tecnología en estos años. Bueno, al menos tomaré unas fotos, dijo mientras empezaba a tomar fotos por todos lados. Goyo, vaya qué buenas fotos, dijo mientras revisaba el celular. De la nada sintió un toque en su hombro y al girar su cabeza vio a Shinobu y a Kanae. Goyo, la reunión ya terminó. Kanae, sí. Goyo, me alegro, dijo para volver a mirar su celular. Kanae, ¿y esa cosa qué es? Goyo, pues, un celular. Kanae, ¿y qué es, ese celular? Goyo miró el dispositivo en su mano con una sonrisa, complacido de tener la oportunidad de presumir un poco. Este es un aparato que te permite comunicarte con otras personas a distancia, explicó con entusiasmo. Puedes hacer llamadas, enviar mensajes e incluso tomar fotografías, como estas que acabo de tomar. Kanae observó con curiosidad las imágenes en la pantalla del teléfono, fascinada por la tecnología. Es increíble, murmuró, examinando las fotos con asombro. Nunca había visto algo así. Goyo, en unos años lo verán. Shinobu, ¿a qué te refieres con eso? Goyo, a nada, y bien, ¿qué quieren?, dijo guardando el celular. Shinobu miró a Goyo con una mezcla de curiosidad y precaución, como si estuviera tratando de descifrar sus intenciones. Nos gustaría mostrarte la finca y asegurarnos de que estés cómodo durante tu estadía, dijo con cautela. Kanae asintió con entusiasmo. Sí, tenemos muchas cosas interesantes para mostrarte. Goyo, ¿y por qué la emoción de tu parte, pequeña Kanae? A Kanae se la marcaron las venas de su frente y sonrió. ¿A quién le dices pequeña? Goyo, a ti, que no es obvio. Kanae quería golpear a Goyo pero su golpe jamás llegó. Goyo, recuerdas que no puedes tocarme. Kanae, ¿y por qué me dices pequeña? Te ves de la misma edad que yo. Goyo, te equivocas, si te analizo bien, tienes 17 años, soy 10 años mayor que tú. Ambas hermanas se sorprendieron. 10 años mayor que yo, repitió Kanae, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Pero, eso no tiene sentido. No pareces mayor que nosotros. Shinobu también estaba desconcertada. ¿Cómo es posible? Eso significaría que... Goyo asintió con una sonrisa traviesa. Exactamente. Significa que tengo más experiencia y sabiduría que ustedes, jovencitas. Goyo se deleitaba con la confusión que sembraba a su alrededor. Era divertido ver cómo las hermanas intentaban reconciliar la apariencia juvenil de Goyo con su afirmación de ser 10 años mayor que ellas. ¿De verdad crees que nos vamos a creer eso?, cuestionó Shinobu, con escepticismo evidente en su voz. No tienes más de 20 años. Goyo respondió con una sonrisa misteriosa. La edad es solo un número, querida Shinobu. A veces,
la verdadera edad se mide en experiencias y conocimientos. Kanae frunció el ceño, tratando de discernir si Goyo estaba bromeando o si realmente creía en sus propias palabras. Pero, ¿cómo podríamos saberlo?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Goyo se encogió de hombros, disfrutando de la atención que estaba recibiendo. Ah, eso es un misterio que solo yo conozco. Pero una cosa es segura, siempre hay más de lo que parece a simple vista. Kanae, si ese y si hay, entonces quítate esa cosa de los ojos. Goyo, y con ver mis ojos creen que averiguarán si es verdad lo que digo. Kanae frunció el ceño, considerando la pregunta de Goyo. Tal vez sí, tal vez no. Pero si tienes algo que ocultar detrás de esa venda, sería mejor que lo de hija asas al descubierto, sugirió con determinación. Goyo, bueno, no pierdo nada con hacerlo. Llevó sus manos al antifaz que tenía en sus ojos y lo empezó a bajar. Ambas hermanas se sonrojaron a más no poder, el rostro de Goyo, parecía hecho por los mismos ángeles, y esos ojos, eran los más hermosos que habían visto. Kanae se quedó sin aliento por un momento, incapaz de apartar la mirada. Es, hermoso, susurró, sus mejillas encendidas por el rubor. Shinobu asintió en silencio, con una expresión de asombro en su rostro. Nunca había visto unos ojos así, murmuró, maravillada por la intensidad y la profundidad que reflejaban. Goyo sonrió con satisfacción ante sus reacciones. Mis disculpas por el misterio, pero todo buen mago sabe cuándo revelar sus trucos, bromeó, disfrutando del impacto que había causado su revelación. Kanae y Shinobu seguían embobadas por la belleza de Goyo. Goyo, oigan, regresen, dijo tronando los dedos para que las hermanas reaccionaran. Kanae, perdona, es, dijo mientras el sonrojo no desaparecía. Goyo, y bien, sigo pareciéndoles joven. Goyo se deleitaba en el momento, disfrutando la incomodidad ligera que había causado con su revelación. Observó a Kanae con una expresión traviesa, notando cómo el sonrojo aún pintaba sus mejillas. Oh, se quedaron sin palabras, bromeó con una sonrisa juguetona. Se volvió a colocar el antifaz en los ojos. Shinobu y Kanae lograron controlarse un poco. Goyo, pero ni piensen en coquetearme, ustedes son unas niñas, además, no tengo interés en el amor. Entendido, Goyo, dijo Kanae, tratando de mantener la compostura a pesar del ligero rubor en sus mejillas. Shinobu, por su parte, asintió con una expresión más tranquila, aceptando la advertencia con calma. Sin embargo, aunque trataban de ocultarlo, no podían evitar sentirse un tanto desconcertadas por la forma directa en que Goyo había abordado el tema. Goyo, bien, si es todo, iré a dar una vuelta, dijo mientras caminaba. Kanae, oye, espera. Goyo, volveré en la noche, dijo alzando su mano en señal de despedida. Espero que no se meta en problemas, murmuró Shinobu, con un tono de molestia en su voz. Kanae seguía con un rubor en sus mejillas. Shinobu, hermana. Kanae, así, ¿qué pasa? Se aclaró la garganta, tratando de ocultar su sonrojo detrás de una expresión serena. Sí, estoy bien. Solo fue, inesperado, admitió, evitando mirar directamente a su hermana. Shinobu la observó con atención, notando la incomodidad en su comportamiento. ¿Te gustó ese tipo, verdad?, preguntó con una sonrisa traviesa, sabiendo que estaba tocando un punto delicado para su hermana. Kanae sintió que el rubor en sus mejillas se intensificaba y trató de negarlo rápidamente. No. No sé de qué estás hablando, respondió con vehemencia, tratando de mantener su compostura. Shinobu, vamos hermana, ese tipo es muy apuesto, hasta a mí me hizo sonrojar. Kanae, pero ya lo oíste, a él no le interesa el amor. Shinobu arqueó una ceja, observando a su hermana con curiosidad. ¿Eso te preocupa?, preguntó con suavidad, notando la genuina preocupación en la voz de Kanae. Kanae desvió la mirada, sintiéndose un poco avergonzada por revelar sus pensamientos. No, claro que no. Solo, me sorprendió su actitud, eso es todo, respondió, tratando de sonar convincente. Shinobu, además, es 10 años mayor que tú, y 13 años mayor que yo, será mal visto. Kanae, lo sé.
con Goyo. Este iba caminando a donde lo llevara el camino. Pero qué aburrido. Se subió a una árbol y se recargó en un rama. Para luego tomar una siesta. Después de un tiempo despertó. Goyo bostezó y se estiró perezosamente en la rama del árbol, sintiendo el suave susurro de la brisa entre las hojas. Observó el cielo azul y las nubes que flotaban perezosamente, dejando que su mente divagara sin rumbo. ¿Qué hora será?, murmuró para sí mismo mientras sacaba su teléfono del bolsillo. Desbloqueó la pantalla y se sorprendió al ver que había pasado más tiempo de lo que esperaba. Vaya, se me fue el día entero, exclamó con incredulidad, saltando ágilmente del árbol y aterrizando con gracia en el suelo. Aji estás. Goyo volvió su mirada hacia Itras y Aji estaba Shinobu. Goyo, la pequeña hermana de Kanae, ¿qué se te ofrece? Shinobu, menos mal, pensé que estabas causando problemas. Goyo, causar problemas, soy mayor que tu pequeña Shinobu. Shinobu arqueó una ceja, observando a Goyo con una expresión entre sorprendida y desafiante. La edad no determina la madurez ni la responsabilidad, replicó con firmeza. Y no importa cuántos años tengas, aún puedes causar problemas si no actúas con cuidado y consideración. Shinobu, solo estoy siendo sincero, respondió con un tono que dejaba en claro su falta de arrepentimiento. La vida es demasiado corta para preocuparse por lo políticamente correcto. Shinobu suspiró, claramente exasperada por la actitud de Goyo. Pero la cortesía y el respeto son valores fundamentales, insistió, tratando de hacerle entender la importancia de su comportamiento. No se trata solo de ser políticamente correcto, sino de tratar a los demás con dignidad y consideración. Goyo rodó los ojos, como si estuviera aburrido de la conversación. Dignidad y consideración. Qué aburrido, comentó con desdén. Prefiero vivir sin las restricciones de esas normas sociales. Además, ¿quién decide qué es digno y qué no lo es? Shinobu estaba irritada. Goyo, eso creí, bueno, es de noche, iré a dar una vuelta. Shinobu, espera. Goyo, ¿qué se te ofrece? Shinobu frunció el ceño ante la actitud desafiante de Goyo, claramente molesta por su falta de respeto hacia las normas y responsabilidades. No puedes simplemente irte cuando se te antoje, respondió con firmeza. Tienes que recordar que estás bajo nuestra protección y autoridad. No puedes andar por ahí sin tener en cuenta las reglas y poner en riesgo nuestra misión. Goyo soltó una risa irónica, como si encontrara entretenido el enfado de Shinobu. Ahora resulta que debo obedecer tus órdenes, preguntó retóricamente. No recuerdo haberme inscrito para eso. Shinobu apretó los puños, luchando por mantener la compostura frente a la actitud desafiante de Goyo. Deberías tomarte esto más en serio, exclamó, exasperada. No sabes en lo que te estás metiendo al desafiar a los pilares. Goyo simplemente se encogió de hombros con indiferencia. No necesito tu protección ni tus reglas, respondió con desdén. Ninguno de los pilares que viene Saryunian tiene la fuerza para vencerme, si hay que, iré a dar una vuelta, come danoninos, eso ayuda a crecer. Shinobu sintió una mezcla de enojo y frustración ante las palabras despectivas de Goyo. Eso no es cierto, exclamó, su voz resonando con indignación. No subestimes el poder y la determinación de los pilares. Estás jugando con fuego al desafiarlos de esa manera. Goyo simplemente sonrió con arrogancia ante la reacción de Shinobu. Ya veremos quién juega con fuego, respondió en tono desafiante. Por ahora, me voy a disfrutar de mi libertad. Si tienes alguna objeción, puedes intentar detenerme. Se retiró sin más que decir. Camino por la noche. Goyo, pero, ¿qué cosas? Mientras divagaba en sus pensamientos, logró escuchar unos gritos. Sintió una leve energía maldita, pero ya tenía idea de qué era. Al llegar al lugar miró a unos demonios devorando a una familia. Con movimientos rápidos y precisos, Goyo se abalanzó sobre los demonios, enfrentándolos con una ferocidad implacable. Su habilidad para canalizar su energía maldita se manifestó en cada golpe, y de una forma despiadada les arrancó la cabeza para luego aplastarlas. Goyo, qué asco. Miró a la familia muerta, no sentía lástima pero una profunda sensación de disgusto y desdén por la crueldad de los demonios se apoderaba de él. Goyo, los humanos son tan frágiles,
dijo para sí mismo, observando la devastación a su alrededor. Este es el mundo que defendemos, pero es tan débil. A lo lejos, oyó pasos apresurados. Shinobu y Kanae llegaron al lugar, habiendo escuchado los gritos y sentidos la perturbación en el aire. Kanae, Goyo. ¿Qué ha pasado aquí? Shinobu, ¿te has encontrado con algún problema? Goyo, problemas, dijo con una risa amarga. Nada que no pudiera manejar. Unos demonios intentando hacer una cena nocturna. Kanae miró a la familia, su rostro se oscureció por el dolor y la empatía. Kanae, no pudimos llegar a tiempo. Shinobu, gracias por ocuparte de ellos, Goyo. Aunque tus métodos son, algo brutales. Goyo, hago lo que hay que hacer, respondió encogiéndose de hombros. No tengo tiempo para ser delicado cuando se trata de exterminar demonios. Kanae se acercó a los cuerpos de la familia y murmuró una oración silenciosa, sus manos temblando ligeramente. Shinobu la observó con una mezcla de tristeza y admiración. Goyo, deberían asegurarse de que no queden más demonios en los alrededores. No siempre voy a estar cerca para limpiar su desorden. Shinobu, no necesitamos que nos recuerdes nuestras responsabilidades, respondió con firmeza. Nos encargaremos de patrullar la zona. Goyo salió de Aji. Camino hacia la finca Mariposa, pensando. En mi mundo las maldiciones no tienen conciencia y por ello, no es tan satisfactorio acabarlos, pero, estos demonios, hacen todo por gusto, su crueldad es deliberada, consciente. Eso los hace aún más despreciables. Qué interesante es este lugar, pensó mientras observaba el cielo estrellado. A pesar de todo el sufrimiento, la gente aquí sigue luchando. Tal vez haya algo más en estos cazadores de lo que parece a simple vista. Después de dar vueltas como loco, llegó a la finca Mariposa. Y al mismo tiempo llegaban Kanae y Shinobu. Goyo, limpiaron ese desastre. Kanae, sí, nos encargamos de todo, respondió con una mezcla de cansancio y determinación en su voz. Shinobu, pero no gracias a ti, claro, añadió con un toque de sarcasmo, mirando a Goyo con ojos críticos. Goyo, bueno, yo ya hice mi parte, replicó, encogiéndose de hombros. Además, ustedes son los que se autoproclaman protectores de este mundo, ¿no? Shinobu, a veces me pregunto si de verdad te importa algo más que tu propio ego, dijo con frialdad, mientras se cruzaba de brazos. Goyo soltó una risa suave, divertida por la confrontación. Goyo, tal vez sí, tal vez no. Pero al final del día, los demonios muertos cuentan, ¿no? Kanae observó la interacción con una mezcla de preocupación y curiosidad. Kanae, deberíamos centrarnos en lo importante. Tenemos una misión, y necesitamos trabajar juntos, aunque sea difícil. Dijo, tratando de mediar entre los dos. Goyo, bien dicho, pequeña Kanae, pensó con una sonrisa interna, recordando su expresión cuando la llamó pequeña. Goyo, en fin, me voy a descansar. Ya tuve suficiente acción por un día. Dijo, comenzando a caminar hacia la finca. Kanae, espera, Goyo, dijo, deteniéndolo. ¿Qué piensas hacer mañana? Goyo se detuvo y se giró, mirando a Kanae con interés. Goyo, lo que sea necesario. Si hay demonios que cazar, los cazaré. Si hay que proteger a alguien, lo haré. Pero no cuentes con que siga tus reglas al pie de la letra. Kanae, no se trata de seguir reglas, Goyo. Se trata de entender que todos estamos en esto juntos. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. Shinobu, exacto. Y esperamos que, por lo menos, intentes no causar más problemas de los necesarios, añadió con una media sonrisa. Goyo, haré lo que pueda, pero no prometo nada. Mientras se alejaba, Kanae y Shinobu se quedaron observándolo, cada una con sus propios pensamientos. Kanae, tal vez no sea tan malo después de todo. Puede que su actitud sea un poco, difícil, pero tiene buenas intenciones. Shinobu, tal vez. Pero aún necesitamos mantener un ojo en él. No sabemos de lo que es capaz ni cuáles son sus verdaderas intenciones. Kanae asintió, comprendiendo las preocupaciones de su hermana. Kanae, sí, tienes razón. Pero por ahora,
debemos descansar. Mañana será otro día de lucha. Shinobu, sí, descansemos. Buenas noches, hermana. Kanae, buenas noches, Shinobu. Goyo subió las escaleras y se dirigió a la habitación que le habían asignado. Al entrar, se dejó caer en el futón y suspiró. Cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. Goyo, estos cazadores, son jóvenes, pero tienen una fuerza y una determinación que no he visto en muchos adultos. Quizás. El sonido de pasos suaves interrumpió sus pensamientos. Goyo abrió los ojos y vio a Kanae asomándose por la puerta. Kanae, Goyo, ¿puedo hablar contigo un momento? Goyo se incorporó, apoyándose en un codo. Goyo, claro, entra. ¿Qué sucede? Kanae entró en la habitación y se sentó en el tatamí, mirándolo con una expresión de preocupación. Kanae, solo quería agradecerte de nuevo por lo que hiciste esa noche. Si no hubieras aparecido, estoy seguro que hubiera muerto a manos de Douma, la segunda luna superior. Goyo, no me agradezcas, en cierto modo, no me importa mucho lo que pase, pero, si es con el fin de divertirme un poco, lo hago. Kanae, aún así, tu intervención fue crucial. No puedo dejar de sentirme agradecida. Goyo la miró con una mezcla de indiferencia y curiosidad. Había algo en la gratitud genuina de Kanae que lo desconcertaba, aunque no lo demostrara. Goyo, siempre eres tan agradecida. No todos merecen tu agradecimiento, ¿sabes? Kanae, es parte de quien soy. Creo que todos merecen reconocimiento por sus acciones, sean cuales sean sus motivaciones. Además, como cazadora de demonios, es mi deber reconocer a quienes nos ayudan en nuestra lucha. Goyo, bueno, no todos los días me consideran un héroe. Aunque no lo sea. Kanae sonrió, un gesto cálido y sincero que contrastaba con la fría actitud de Goyo. Kanae, no tienes que ser un héroe para hacer el bien. Tus acciones hablan por sí mismas. Goyo, qué filosófica, pequeña Kanae. Dijo con un tono burlón, aunque había un atisbo de respeto en su voz. Kanae, no soy pequeña. Replicó ella, fingiendo molestia, pero con una sonrisa en los labios. Goyo, lo eres, aún no eres una adulta. Kanae, respecto a eso, dijo mientras jugaba con sus dedos. Goyo, es un no. Kanae, pero. Goyo, como lo dije, no estoy interesado en el amor, además, eres menor que yo, no es correcto. Kanae, entiendo, respondió, bajando la mirada con una mezcla de decepción y aceptación. Goyo la observó un momento, sintiendo una leve punzada de incomodidad. Aunque no le gustaba mostrar sus emociones, no podía evitar sentir cierta empatía por Kanae. Goyo, mira, pequeña Kanae, no se trata solo de la edad. He vivido muchas cosas, y mis prioridades son diferentes. En este momento, lo único que me interesa es cumplir con mis objetivos y mantenerme entretenido. Kanae, lo comprendo. Es solo que, bueno, agradezco tu sinceridad. Goyo, no hay de qué. La sinceridad puede ser un arma poderosa. Dijo con una sonrisa irónica. Kanae, entonces, ¿qué te motiva realmente, Goyo? Preguntó, intentando entender más sobre él. Goyo, supongo que es una mezcla de curiosidad y un deseo de desafiarme a mí mismo. Kanae, espero que, con el tiempo, encuentres algo más que te motive, algo que te haga querer proteger a otros. Goyo, tal vez. Pero por ahora, eso está fuera de mi radar. Dijo, encogiéndose de hombros. Kanae, aún así, gracias por escucharme y por tu honestidad. Goyo, no hay problema. Y recuerda, no dejes que nadie te subestime, ni siquiera yo. Kanae, lo tendré en cuenta. Respondió, con una renovada determinación en su voz. Goyo se giró, listo para retirarse de nuevo. Goyo, ahora, si me disculpas, creo que es hora de descansar un poco más. Mañana será otro día interesante. Kanae, buenas noches, Goyo. Dijo, viendo cómo se alejaba. Al día siguiente. Goyo despertó y se cambió. No podía faltar el antifaz que tapaba sus ojos. Salió de su habitación y se topó con Shinobu.
Shinobu, buenos días, Goyo. ¿Dormiste bien? Preguntó con una sonrisa que no ocultaba del todo su desconfianza hacia él. Goyo, buenos días, pequeña Shinobu. Dormí como un bebé. ¿Y tú? Respondió, devolviendo la sonrisa con su habitual aire de arrogancia. Shinobu, dormí bien, gracias. Kagaya-sama quiere hablar contigo. Parece que tiene algo importante que discutir. Goyo, el jefe quiere verme. Perfecto, estaba empezando a aburrirme. ¿Y qué es lo que quiere? Shinobu, no me dio detalles, pero supongo que lo descubrirás pronto. Dijo, empezando a caminar. Sígueme, te llevaré con él. Mientras caminaban, Goyo no pudo evitar notar la seriedad en la expresión de Shinobu. Parecía preocupada por algo. Goyo, dime, pequeña Shinobu, ¿algo te preocupa? Shinobu, es solo que, aún no estoy segura de tus intenciones aquí. Eres poderoso, pero también muy impredecible. Confesó, mirando de reojo a Goyo. Goyo, lo entiendo. Pero, por ahora, solo quiero divertirme un poco. No tienes de qué preocuparte. Respondió con una confianza que no dejaba lugar a dudas. Llegaron a la sala de reuniones donde Kagaya lo esperaba. Kagaya, Goyo. Gracias por venir. Tenemos una situación urgente que necesita tu atención. Dijo Kagaya, con su habitual calma. Goyo, claro, dime de qué se trata. Kagaya, hemos recibido informes de que una de las lunas superiores ha sido vista cerca de una aldea cercana. Necesitamos que vayas y te asegures de que no cause más destrucción. Goyo, otra luna superior. Interesante. Dijo, con una sonrisa emocionada. Esto podría ser divertido. Shinobu, no tomes esto a la ligera, Goyo. Estos demonios son extremadamente peligrosos. Goyo, ¿recuerdas que pude encargarme de la segunda o como se llame? Shinobu, pero. Goyo, soy el más fuerte, recuerda. Shinobu, no es solo una cuestión de fuerza, Goyo. También se trata de estrategia y trabajo en equipo. Subestimar a tu enemigo puede ser tu perdición. Goyo, lo tendré en cuenta, pequeña Shinobu respondió con un tono condescendiente. Ahora, si me disculpan, tengo un demonio que cazar. Kanae, quien había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Por favor, Goyo, ten cuidado. No queremos perder a un aliado tan valioso. Goyo sonrió suavemente, algo en su expresión se suavizó al ver la preocupación genuina en los ojos de Kanae. Tranquila, pequeña Kanae. Volveré antes de que te des cuenta. Con un gesto de despedida, Goyo salió de la sala de reuniones, su andar despreocupado pero decidido. Mientras se dirigía hacia la aldea, sus pensamientos se enfocaron en el enfrentamiento que le esperaba. Estos demonios piensan que pueden causar caos y destrucción impunemente, pensó. Es hora de mostrarles lo que realmente es el poder. A medida que avanzaba, la noche se volvía más oscura y la atmósfera se volvía más densa, señalando la proximidad de la amenaza. Goyo sintió la presencia maligna de la luna superior antes de verla. Los demonios eran diferentes a las maldiciones de su mundo, había algo más visceral y personal en su maldad. Goyo, ahí estás, murmuró para sí mismo mientras se detenía al borde de la aldea. Los gritos y el olor a sangre llenaban el aire, pero Goyo no mostró signos de vacilación. Con movimientos rápidos y precisos, Goyo se adentró en la aldea, su figura una sombra en la noche. El demonio, una figura imponente y aterradora, se volvió hacia él con una sonrisa cruel. Demonio, otro cazador que viene a morir. Goyo sonrió, sus ojos brillando con una confianza peligrosa. No, solo alguien que viene a divertirse un poco. ¿Listo para el espectáculo? Espectáculo, ¿que acaso no sabes quién soy? La quinta luna superior, Gyoko, dijo mientras de la sombra se dejaba ver un demonio con aspecto desagradable, salía de un jarrón, no tenía brazos, tenía bocas en lugar de ojos, y donde debía estar su boca, era un ojo grande. Goyo arqueó una ceja, claramente no impresionado. Vaya, debe ser el anfitrión más feo que he visto. Y he visto cosas bastante desagradables en mi tiempo. Gyoko gruñó, mostrando sus dientes afilados. Insolente.
Te arrepentirás de tus palabras. Soy un artista, y tú serás mi próxima obra maestra. Goyo se encogió de hombros, sin dejar de sonreír. Adelante, intenta convertirme en arte. Veremos quién termina colgando en la pared. Gyoko lanzó un rugido de furia y se lanzó hacia Goyo, su cuerpo serpenteando fuera del jarrón con una velocidad sorprendente. Goyo, sin embargo, permaneció tranquilo y relajado, observando los movimientos del demonio con una confianza inquebrantable. Gyoko, te mostraré el verdadero terror. Sacó 2 jarrones y de estos salieron peces que se dirigían hacia Goyo. Pero estos solo se estrellaban con el infinito de Goyo. Goyo, ves, ni siquiera eres capaz de tocarme, ninguno de tus ataques logrará hacerlo. Gyoko, maldito seas, bramó, sus ojos llenos de odio. Voy a destruirte de cualquier manera. Goyo sacudió la cabeza, divertido por la desesperación del demonio. De verdad. Porque hasta ahora, solo has demostrado ser un espectáculo patético. Con un movimiento rápido, Goyo extendió su mano y canalizó su energía maldita. Un destello de luz azul envolvió su mano antes de lanzarla hacia Gyoko. La energía se manifestó en una ráfaga de pura fuerza, cortando a través del aire y dirigiéndose hacia el demonio con una velocidad y precisión aterradoras. Gyoko esquivó el ataque a duras penas. Pero cuando se giró hacia Goyo, este ya estaba en su cara. Antes de que Goyo le asestara el golpe, Gyoko abandonó su cuerpo en el jarrón. Goyo, vaya, sí que tienes velocidad para huir. Gyoko, ya me cansé, te mostraré mi forma verdadera. Dijo mientras su cuerpo se transformaba en una especie de tritón. Gyoko, ahora verás mi verdadero poder, humano insignificante, rugió, su voz resonando con furia mientras se lanzaba hacia Goyo con una velocidad y fuerza renovadas. Goyo apenas se movió, sus ojos observando con calma la monstruosa transformación. Interesante, pero no suficiente, murmuró con desdén, su tono mostrando una mezcla de aburrimiento y desafío. Gyoko lanzó un aluvión de golpes, sus garras cortando el aire con una velocidad cegadora. Sin embargo, cada ataque se detuvo a centímetros de Goyo, chocando contra el infinito que lo rodeaba. La frustración de Gyoko creció con cada intento fallido. Gyoko, maldito. Nada puede penetrar tu defensa, gritó, su furia incrementándose con cada segundo que pasaba. Goyo, exactamente. Pero ya me he cansado de este juego. Este se acercó a Gyoko y empezó a expandir su infinito. Gyoko chocó contra una gran pared de rocas. Goyo se acercaba con una sonrisa sádica mientras con cada paso, la presión del infinito aumentaba, haciendo que el demonio se retorciera de dolor. Gyoko trató de moverse, pero sus esfuerzos eran inútiles contra la fuerza implacable de Goyo. Gyoko, esto no es posible. Nadie puede tener tanto poder, gritó, su voz cargada de desesperación y miedo. Goyo, para alguien como tú, esto es el fin, dijo con voz fría y calculadora. Disfruta de tus últimos momentos. Goyo levantó su mano y la presión del infinito se intensificó aún más, haciendo que Gyoko gritara de agonía. Las rocas alrededor del demonio comenzaron a crujir y romperse bajo la presión abrumadora. Goyo dio un último paso y el cuerpo del demonio explotó. Los restos de Gyoko se dispersaron en el aire, dejando solo una mancha oscura en el suelo donde una vez estuvo. Goyo bajó la mano, satisfecho con el resultado. Asqueroso. Bien, ya me encargué de este demonio. ¿Ahora qué? Mirando a su alrededor, Goyo se aseguró de que no quedaran más demonios en la zona. Bien, parece que el espectáculo ha terminado, murmuró para sí mismo, sintiendo una mezcla de aburrimiento y alivio. Caminó por la noche, sumido en sus pensamientos. En mi mundo, las maldiciones no tienen conciencia y, por ello, no es tan satisfactorio acabarlas. Pero estos demonios, hacen todo por gusto. Es, diferente. En eso un cuervo se posa en su hombro. Mensaje, mensaje, debes ir a la finca del agua, reúnete con el pilar del agua, Hiyu Tomioka. Goyo, vaya, parece que nunca tengo un momento de paz, murmuró mientras el cuervo alzaba el vuelo. Bueno, supongo que será interesante. Goyo ajustó su antifaz y comenzó a caminar hacia la finca del agua. La noche estaba tranquila, y el aire fresco ayudaba a despejar su mente mientras pensaba en la próxima reunión. Goyo, el pilar del agua,
Espero que no sea tan aburrido como suena, dijo en voz alta, divagando en sus pensamientos. Tomioka, Hiyu. No parece del tipo que hable mucho. El viaje hasta la finca del agua no fue largo. La casa de Hiyu estaba situada cerca de un hermoso lago, rodeada de árboles que susurraban con la brisa nocturna. Goyo se detuvo un momento para admirar la serenidad del lugar antes de acercarse a la puerta principal. Goyo, hola, ¿hay alguien en casa?, preguntó, golpeando suavemente la puerta. La puerta se abrió lentamente, revelando a Hiyu Tomioka, quien lo miró con su típica expresión estoica. Hiyu, Goyo, has llegado rápido. Goyo, sí, bueno, el cuervo fue bastante insistente. ¿Qué necesitas de mí, Hiyu? Hiyu hizo una pausa antes de responder. Tenemos información de un posible nido de demonios cerca. Necesito tu ayuda para investigarlo y, si es necesario, eliminarlos. Goyo sonrió con arrogancia. Eso es todo. Pensé que sería algo más complicado. Hiyu, no subestimes a los demonios. Pueden ser más peligrosos de lo que parecen. Goyo, claro, claro. Vamos, entonces. Muéstrame el camino. Los dos pilares se adentraron en el bosque, siguiendo el rastro que los cazadores de demonios habían identificado. La caminata fue silenciosa, con solo el sonido de sus pasos y el crujido de las hojas bajo sus pies. Después de un tiempo, llegaron a una cueva oscura que emanaba una energía maligna. Hiyu levantó una mano para indicar que debían detenerse. Hiyu, aquí es. Podemos sentir la presencia de varios demonios dentro. Goyo, perfecto. Vamos a darles una sorpresa. Goyo alzó un dedo. Ritual maldito inverso, rojo. Una esfera roja apareció y la lanza contra la cueva. La esfera roja destruyó toda la cueva y desintegró a los demonios. Goyo, listo, problema resuelto. Hiyu se quedó con una cara de incredulidad. Hiyu, eso, fue impresionante, pero ¿qué fue eso? Goyo, un simple hechizo. Lo llamo ritual maldito inverso. Destruye todo lo que toca con una explosión de energía maldita. Hiyu, pero, no deberíamos haberlos capturado para obtener más información. Goyo, ¿para qué? Los demonios no suelen tener nada útil que decir. Además, soy el más fuerte, ¿recuerdas? No necesitamos preocuparnos por ellos. Hiyu frunció el ceño, no del todo convencido por la actitud desenfadada de Goyo. Hiyu, no siempre se trata de quién es el más fuerte, Goyo. A veces, la estrategia y la información son igual de importantes. Goyo simplemente se encogió de hombros con indiferencia. Goyo, bueno, funcionó, no. No es eso lo que importa. Hiyu no dijo nada más y empezó a regresar a su finca. Goyo en su mente, vaya, sí que tiene la actitud de Megumi, si ese y si ahí, creo que lo fastidiaré un poco. Con pasos ligeros, siguió a Hiyu, manteniendo una distancia respetuosa pero lo suficientemente cercana como para ser notado. Goyo, oye, Tomioka, ¿qué tal si hacemos una pequeña competencia de resistencia? ¿Crees que podrías mantener mi ritmo? Hiyu apenas respondió, pero Goyo no se dejó desanimar. Goyo, vamos, no seas aburrido. Sería divertido ver quién llega primero a la finca. ¿Qué dices? Hiyu finalmente se detuvo y miró a Goyo con una mezcla de exasperación y resignación. Hiyu, no tengo tiempo para juegos, Goyo. Tengo asuntos importantes que atender. Goyo, asuntos importantes. ¿Acaso no es más importante disfrutar del momento? No seas tan serio todo el tiempo, Tomioka. Hiyu suspiró, claramente frustrado por la insistencia de Goyo. Hiyu, no tengo tiempo para juegos infantiles. Si quieres correr, hazlo solo. Goyo, vamos, un poco de Daberchan no hace daño. Hiyu, mis responsabilidades no me permiten distraerme con trivialidades. Goyo, bueno, parece que alguien necesita aprender a relajarse. Pero no te preocupes, yo puedo enseñarte. Hiyu detuvo su caminata. ¿Cómo lo harías? Goyo, perfecto. Primero, podríamos dar un paseo por los alrededores. El aire fresco y la naturaleza son excelentes para despejar la mente.
Luego podríamos encontrar algún lugar tranquilo para sentarnos y simplemente disfrutar del paisaje. Y quién sabe, tal vez incluso podríamos encontrar algo divertido que hacer, como una competencia de lanzamiento de piedras o una carrera improvisada. Hiyu pensó que tal vez, no perdía nada con intentarlo. Bueno, si no es molestia, quisiera ir a comer primero. Goyo, esa es la actitud, y, ¿sabes dónde hay un lugar? Hiyu, sí, hay pueblo cerca. Conozco un restaurante modesto pero con comida decente. Podríamos ir allí, respondió, su tono serio aún presente, pero con un destello de disposición a seguir el plan de Goyo. Goyo asintió con entusiasmo. Perfecto. Confiaré en tu elección, Hiyu. Vayamos allí y pruebes algunos de sus platos. Estoy seguro de que te gustarán, dijo, con una sonrisa alentadora. Los dos se dirigieron al pueblo, caminando a un ritmo tranquilo. Durante el camino, Goyo intentó entablar conversación con Hiyu, hablando sobre diversos temas para mantener el ambiente ligero y relajado. Aunque Hiyu respondía con brevedad, Goyo notaba que estaba más dispuesto a participar en la conversación de lo que esperaba. Finalmente, llegaron al restaurante. Era un lugar sencillo pero acogedor, con mesas al aire libre que ofrecían vistas pintorescas del entorno rural. Hiyu y Goyo tomaron asiento y examinaron el menú. Hiyu estudió el menú con atención, evaluando sus opciones con calma. Después de unos momentos, hizo su elección y cerró el menú, indicando que estaba listo para ordenar. Goyo hizo su pedido con entusiasmo, eligiendo algunos de sus platos favoritos para compartir con Hiyu. Mientras esperaban la comida, continuaron hablando. Goyo, y bien, Hiyu, cuéntame de ti. Hiyu, no soy a alguien tan importante. Goyo arqueó una ceja ante la respuesta de Hiyu. Oh, no seas modesto. Todos tenemos nuestras historias interesantes, ¿no crees?, comentó con una sonrisa amistosa. Por ejemplo, ¿cómo te convertiste en pilar del agua? Debe haber alguna experiencia única detrás de eso. Hiyu, yo no soy el pilar del agua. Goyo, pero sí cuando nos presentaron, dijiste ser el pilar del agua. Hiyu, yo no merezco ese título. Goyo, ¿y por qué? Hiyu, suficiente por hoy. Entiendo, dijo Goyo con calma, respetando la decisión de Hiyu de no hablar al respecto. No hay necesidad de hablar de ello si no te sientes cómodo. Sin embargo, la curiosidad de Goyo estaba más encendida que nunca. ¿Qué podría haber detrás de la renuencia de Hiyu a aceptar el título de pilar del agua? Hiyu asintió en silencio, agradecido por la comprensión de Goyo. Gracias, murmuró, su expresión revelando una mezcla de emociones difíciles de descifrar. Goyo, bueno, ¿y tú no quieres preguntarme nada? Hiyu miró a Goyo con una expresión pensativa antes de responder. No quiero ser intrusivo, dijo con sinceridad, pero si estás dispuesto a compartir, estaré encantado de escuchar. Goyo, no es tan interesante y si ahí qué pasó. Hiyu puso cara de póker. Está bien, dijo finalmente, aceptando la negativa de Goyo con calma. No tienes que compartir si no quieres. En eso los platillos que pidieron llegaron. Goyo pidió unos kikufukus. Pero se quedó mirando el plato de Hiyu. Si no es molestia, ¿cómo se llama ese platillo? Hiyu, daikan con saman. Es una combinación clásica en la cocina japonesa, y el sabor suave del daikan complementa muy bien el sabor más intenso del salmón. Goyo asintió, mostrando interés genuino en el platillo de Hiyu. Suena delicioso, comentó, observando con atención los colores y aromas del plato. Ambos comenzaron a comer. Pero en eso Goyo notó que mientras Hiyu comía ese plato, sonreía, algo que no espero ver. ¿Era acaso el simple placer de una buena comida lo que había iluminado su rostro? ¿O había algo más, algún recuerdo o emoción asociada con ese platillo en particular? Con cada bocado que Hiyu tomaba, Goyo notaba cómo su compañero parecía relajarse cada vez más, como si cada sabor despertara algún tipo de nostalgia o felicidad en él. Intrigado, decidió romper el silencio y abordar el tema con delicadeza. ¿Este platillo tiene algún significado especial para ti?, preguntó Goyo con curiosidad, tratando de entender la razón detrás de la sonrisa de Hiyu. Nunca te he visto tan contento antes, bueno en el tiempo que llevo conociéndote que no es mucho.
Hiyu, es mi platillo favorito. Goyo, ya veo. Interesante. Debe de tener un sabor especial para ti, ¿verdad? ¿Alguna razón en particular por la que te gusta tanto este platillo? Hiyu tomó otro bocado de su comida antes de responder, pareciendo contemplativo mientras saboreaba el sabor del daikon con salmón. Es un platillo que solía compartir con alguien especial, dijo finalmente, su tono de voz cargado de nostalgia. Trae buenos recuerdos. Goyo asintió comprensivamente, captando la emoción en las palabras de Hiyu. Entiendo, respondió con sinceridad y dime, hablando de personas especiales, ¿no tienes en mente a alguna chica? Eres joven e easy ahí que debes estar en la etapa donde tus hormonas florecen. Hiyu, por su parte, pareció sorprendido por la pregunta, su expresión seria mostrando una leve incomodidad. No, no tengo a nadie en mente en este momento, respondió con franqueza. Mi enfoque está en mi deber como pilar del agua, no en asuntos personales. Goyo, no deberías pensar easy ahí, debes disfrutar de tu juventud, o si no, te volverás un viejo amargado a mi edad. Hiyu, a tu edad, no pareces 2 o 4 años mayor que yo. Goyo, ¿realmente piensas eso? Qué curioso, las hermanas Kocho dijeron lo mismo. Bueno, todos tienen sus propias percepciones, respondió Goyo con una leve risa. Pero quizás sea solo un efecto secundario de mi estilo de vida poco convencional. Hiyu parecía intrigado por la respuesta de Goyo, su mirada reflejando una mezcla de curiosidad y quizás un toque de escepticismo. Estilo de vida poco convencional. ¿Qué quieres decir con eso? Goyo se tomó un momento para considerar cómo explicar su situación sin revelar demasiado sobre su verdadera identidad o sus motivaciones. Bueno, digamos que mi vida ha sido bastante interesante, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. He tenido la oportunidad de experimentar muchas cosas en mi camino, y algunas de esas experiencias pueden haber contribuido a mi apariencia actual. La respuesta de Goyo dejó a Hiyu intrigado, pero también con más preguntas. Sin embargo, decidió no presionar más sobre el tema, respetando la privacidad de Goyo y sus razones para mantener su pasado en secreto. Hiyu, quisiera preguntar, ¿alguna vez te sentiste solo, que hayas decepcionado a alguien? La pregunta de Hiyu hizo que Goyo reflexionara durante un momento, recordando algunos episodios de su vida que prefería dejar en el pasado, pero también reconociendo que era importante ser honesto con Hiyu, especialmente dada la confianza que parecía estar construyéndose entre ellos. La soledad es algo con lo que estoy familiarizado, comenzó Goyo, su tono tranquilo pero cargado de cierta melancolía. He pasado mucho tiempo solo, enfrentando desafíos que a menudo me han llevado por caminos solitarios. Hiyu asintió con comprensión, reconociendo la sensación de aislamiento que a menudo venía con su papel como pilar del agua y la carga de sus responsabilidades. En cuanto a decepcionar a alguien, sí, ha habido momentos, continuó Goyo, su expresión ensombreciéndose ligeramente. Una vez, más o menos cuando tenía tu edad, me encargaron proteger a una chica, al principio, solo la vi como otra misión más, no sentía empatía por nadie, pero a medida que pasaba el tiempo, algo cambió dentro de mí. Comencé a verla no como un encargo, sino como una persona real, con sueños, esperanzas y miedos. Me sentí identificado con ella, al final fallé, la asesinaron y mi misión un fracaso. Desde entonces, he llevado ese peso conmigo, recordándome a mí mismo que nunca debo permitirme involucrarme demasiado emocionalmente en una tarea. Pero, a veces, el corazón tiene sus propios planes. Hiyu escuchó en silencio, su expresión mostrando comprensión y empatía hacia la carga que Goyo llevaba consigo. Goyo, pero, ¿por qué me preguntas eso? ¿Acaso, también traes un peso similar? Hiyu, podría decirse que sí. Goyo, dime, ¿era algún familiar? Hiyu, a mi hermana mayor, ocurrió cuando era más pequeño, ella estaba por casarse, pero una noche antes de su boda, un demonio nos atacó, ella me escondió y me protegió, solo pude oír sus gritos de dolor cuando el demonio le quitaba la vida, yo debí morir ese día, no ella, dijo mientras dejaba salir unas lágrimas. Goyo escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra de Hiyu con una mezcla de tristeza y comprensión. Las historias de ambos estaban marcadas por tragedias similares,
la pérdida de seres queridos en manos de criaturas oscuras y despiadadas. Pero más allá de eso, Goyo podía sentir la carga emocional que Hiyu llevaba consigo, la culpa y el dolor que aún perduraban después de tanto tiempo. No puedo ni imaginar lo que debiste haber pasado, murmuró Goyo con voz suave, su mirada reflejando la compasión que sentía por Hiyu. Es una carga difícil de llevar, la sensación de haber perdido a alguien que amas, especialmente cuando sientes que deberías haber sido tú quien protegiera. Hiyu asintió con pesar, las lágrimas brillando en sus ojos mientras rememoraba aquellos eventos traumáticos que habían dejado una cicatriz imborrable en su corazón. Es una herida que nunca sana por completo, admitió Hiyu con sinceridad. Pero he aprendido a vivir con ella, a seguir adelante aunque el dolor nunca desaparezca del todo. Goyo sonrió. Sabes, muchos jóvenes al pasar por algo ahí, desearían suicidarse, pero tu fuerza de voluntad me sorprende. Sabes, no deberías lamentarte, si tu hermana hizo eso por ti, estoy seguro que, te amaba demasiado como hasta para dar su vida por ti, y si llegas a pensar que tú debiste morir, entonces eres un completo idiota. Hiyu miró sorpresivamente a Goyo. Goyo, con esas palabras, estás escupiendo en la tumba de tu hermana, estás echando por la borda la vida que ella te encomendó. Los ojos de Hiyu brillaron, frente a él, estaba otro hombre, que le había dicho las mismas palabras que su difunto amigo Sabito. Lo siento, murmuró Hiyu, su voz apenas un susurro cargado de emoción. No quería menospreciar el sacrificio de mi hermana, ni la vida que ella me confió. Goyo inclinó la cabeza en un gesto de entendimiento. Entiendo, respondió suavemente. A veces, las palabras pueden herir más de lo que pensamos, pero también pueden sanar si se usan con sabiduría. Hiyu asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y respeto hacia Goyo. Era raro encontrar a alguien que pudiera comprender la profundidad de su dolor y la complejidad de sus emociones. En Goyo, encontró un eco de su propio dolor y una voz que le recordaba que no estaba solo en su sufrimiento. Gracias, dijo Hiyu, su voz llena de emoción contenida. Por tus palabras y por tu comprensión. A veces, es fácil perderse en el dolor y la culpa, pero tú me has recordado que todavía tengo una vida por delante. Goyo, no fue nada, a decir verdad, lo hago porque me recuerdas mucho a un alumno mío, y yo, hago lo que sea por mis alumnos. Hiyu, Goyo, ¿también eres un instructor?, preguntó Hiyu, con una nota de curiosidad en su voz. Me sorprende saber que tienes alumnos. ¿Qué enseñas? Goyo, eso, es un secreto. Hiyu, entiendo. Habían terminado de comer. Goyo, ¡ah, qué delicioso! Hiyu sonrió y Goyo lo notó. Goyo, ¿ahora a qué se debe esa sonrisa?, dijo juguetonamente. Hiyu bajó la mirada por un momento, como si estuviera pensando en algo, antes de volver a encontrarse con la mirada de Goyo. Es solo que, fue agradable tener esta conversación contigo, admitió, su tono siendo más relajado de lo habitual. Desde que me uní a los pilares, no he tenido muchas oportunidades para este tipo de interacciones. Goyo asintió con comprensión, sintiendo un atisbo de empatía por la situación de Hiyu. Entiendo. Debe ser difícil llevar la carga de la responsabilidad de los pilares. Hiyu asintió con solemnidad. Es una tarea difícil, pero alguien tiene que hacerla. Goyo, escuche bien, ya te sientes merecedor del título. Hiyu, es que, tus palabras me ayudaron, decir que no merecía el título, sería como escupirle a la cara a quien fue mi mejor amigo, que dio su vida para salvarme. Goyo contempló las palabras de Hiyu con un respeto recién descubierto, reconociendo la profundidad de sus sentimientos. Entiendo, murmuró, su tono más suave que antes. A veces, nuestras propias dudas y temores pueden nublar nuestro juicio, pero eso no significa que no seamos dignos de lo que hemos logrado. Hiyu asintió, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y determinación. Gracias por recordármelo, dijo con sinceridad. Goyo, ¿cuál gracias? Me debes una ración de comida para mí solito. Hiyu rió por ese comentario. El sonido de la risa de Hiyu resonó en el aire, una melodía que trajo consigo un destello de ligereza en medio de la conversación profunda. Goyo se sintió reconfortado por ese momento de camaradería, un breve instante de conexión entre dos personas que compartían una carga similar. Trato hecho, respondió Hiyu con una sonrisa.
La próxima comida va por mi cuenta. Goyo se unió a la risa de Hiyu, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. En ese momento, en medio de la oscuridad y el dolor del pasado, encontraron un destello de luz en la amistad que estaban forjando. Después de pagar decidieron ir a la finca de Hiyu. Goyo, ahora sí estás de humor para esa carrera. Hiyu asintió con una sonrisa, sintiendo una chispa de emoción en su interior. Por supuesto. Ambos hombres se prepararon para la carrera, una competencia que prometía ser emocionante y desafiante. Goyo podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas mientras se preparaba para el desafío, su corazón latiendo con anticipación. Con un gesto juguetón, Goyo hizo una seña a Hiyu para que comenzaran. Los dos corrieron con todas sus fuerzas, sintiendo el viento en sus rostros mientras se movían a través del campo. La competencia fue intensa, con ambos hombres dando lo mejor de sí mismos. Hiyu demostró ser un rival formidable, su determinación y habilidad haciéndolo un competidor digno. A medida que avanzaban, el paisaje pasaba rápidamente a su alrededor, los árboles y las colinas convirtiéndose en un borrón mientras se esforzaban por llegar a la meta. Finalmente, llegaron al final de la carrera, sus corazones latiendo con fuerza por el esfuerzo. Goyo miró a Hiyu con una sonrisa de complicidad, reconociendo la habilidad y la determinación de su amigo. Fue una gran carrera, dijo Goyo, su aliento pesado pero su espíritu ligero. Definitivamente tenemos que hacerlo de nuevo. Hiyu asintió, su expresión radiante con el espíritu de la competencia. Por supuesto. La próxima vez, te aseguro que te ganaré. Entraron a la finca. Goyo, vaya, tu finca es muy diferente a la de la mariposa, sin ofender pero, se ve muy sin color. Hiyu sonrió con una leve inclinación de cabeza, apreciando el comentario de Goyo. No te preocupes, no me ofendo, respondió con calma. Mi finca tiende a ser más tranquila y discreta. Prefiero mantener las cosas simples y centradas en mi trabajo como pilar del agua. Goyo, ya veo, deberías decorar más, ahí será agradable a la vista. Hiyu, lo tendré en cuenta. Goyo, oye pequeño Hiyu, no te molestaría si quisiera cambiarme para acá. Hiyu, ¿por qué, no te agrada la finca de las Cocho? Goyo reflexionó un momento antes de responder, buscando las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos. No es que no me guste la finca de las Cocho, comenzó, pero siento que necesito un cambio. Un ambiente diferente, tal vez algo más tranquilo y discreto, como el tuyo. Hiyu asintió comprensivamente. Entiendo, dijo. Si deseas el cambio, avísale al Peitran y con gusto te dejo quedarte aquí. Goyo, bien, bueno, yo debo retirarme, debo avisar que derrote a ese demonio y esas cosas. Hiyu, fue agradable platicar contigo. Goyo se acercó a Hiyu y puso una mano en su cabeza. Ha sido un placer conocerte y hablar contigo. Hiyu devolvió la sonrisa de Goyo, su expresión tranquila pero llena de gratitud. El placer ha sido mío, respondió. Con eso Goyo salió de la finca de Hiyu. Hiyu miraba a Goyo mientras se retiraba, él, lo había entendido mejor que nadie, y, no lo juzgó a primera vista como algunos pilares. Habían compartido experiencias personales y habían encontrado consuelo y apoyo mutuo en un momento de vulnerabilidad. Era raro encontrar a alguien con quien pudiera abrirse de esa manera, y Hiyu apreciaba enormemente la conexión que habían establecido. A medida que Goyo se alejaba, Hiyu se prometió a sí mismo seguir trabajando en su relación con él. Había encontrado en Goyo a alguien en quien podía confiar y con quien podía contar, y estaba decidido a cultivar esa amistad. Con esos pensamientos en mente, Hiyu se volvió hacia su finca, con un nuevo sentido de determinación y esperanza en el corazón. En la finca de la mariposa, Shinobu y Kanae estaban terminando sus tareas diarias cuando vieron a Goyo acercarse. Shinobu, con su expresión inquisitiva, fue la primera en hablar. Goyo, ¿cómo fue tu misión con Hiyu? Goyo sonrió levemente, recordando la comida compartida y las conversaciones profundas. Fue interesante. Hiyu es un tipo con más capas de lo que aparenta. Me alegra haber pasado tiempo con él. Kanae, ¿te alegra haber pasado tiempo con él? Shinobu, de seguro se la paso ignorándote, él siempre hace eso. Goyo, no. Después de la misión que fue muy feísil,
derrote a la quinta luna superior, un demonio menos, luego de terminar después de la misión con Hiyu, comimos juntos, platicamos cosas de nosotros y tuvimos una carrera, nada anormal. Ambas hermanas parpadearon, con incredulidad. Kanae, comiste con Hiyu. Y tuvieron una carrera. Eso suena, muy diferente de lo que esperábamos. Shinobu, sí, Hiyu no suele abrirse así. Es bastante reservado. ¿Qué le dijiste para que se sintiera tan cómodo contigo? Goyo sonrió con una mezcla de diversión y orgullo. No es tanto lo que le dije, sino cómo lo hice. Simplemente fui sincero y directo. A veces, eso es lo que alguien necesita para abrirse. Kanae, debe haber sido una conversación bastante profunda para que Hiyu reaccionara de esa manera. Goyo, lo fue. Compartimos experiencias personales y creo que eso nos ayudó a entendernos mejor. No es fácil hablar de cosas dolorosas, pero cuando lo haces, te das cuenta de que no estás solo. Shinobu, nunca lo hubiera imaginado. Hiyu siempre ha sido tan distante con los demás. Parece que tienes un don para llegar a las personas. Goyo, quizás. Pero en realidad, solo trato de ser yo mismo y mostrar empatía. Todos llevamos nuestras propias cargas y a veces, lo único que necesitamos es alguien que nos escuche sin juzgarnos. Kanae sonrió suavemente. Eso es muy cierto, Goyo. Me alegra que hayas podido conectar con Hiyu de esa manera. Tal vez él también pueda encontrar un poco de paz ahora. Goyo, sí, es un buen tipo cuando lo conoces, y no es arrogante como dijo ese tipo serpiente, como se llamaba, Iguro, bueno como sea, decidí, mudarme a la finca de Hiyu. Ambas hermanas volvieron a sorprenderse. Shinobu, no, definitivamente del que estás hablando no es Tomioka. Goyo, no sé por qué tienen esa imagen de él, bueno no importa, además como lo mencione, derrote a la quinta luna superior, fue una tarea fácil. Kanae, derrotaste a la quinta luna superior. Eso es increíble, Goyo. Shinobu, sí, eso no es algo que se logre todos los días. Estoy impresionada. Goyo sonrió con modestia, encogiéndose de hombros. Bueno, no fue tan difícil. Ese demonio no pudo siquiera tocarme. Pero, volviendo al tema, Hiyu realmente no es como muchos piensan. Es un tipo profundo y tranquilo, solo que necesita un poco de comprensión. Shinobu, solo dices eso porque le tienes lástima. Goyo notó que Shinobu estaba celosa. Oye pequeña Shinobu, hoy malo tus palabras suenan con un toque de celos, dijo inclinándose con una sonrisa juguetona. Shinobu, celos. Por favor, Goyo, no seas ridículo. Solo me preocupa que estés viendo algo en Hiyu que no existe. Goyo sonrió aún más, inclinándose un poco más cerca. De verdad, pequeña Shinobu. ¿Por qué tus palabras y esa expresión en tu rostro dicen otra cosa? Kanae, observando la escena, dejó escapar una risa suave. Vamos, Shinobu, no es tan malo admitir que te preocupas por Hiyu. Después de todo, todos somos compañeros aquí. Shinobu suspiró, dándose cuenta de que no iba a ganar esta discusión. Está bien, tal vez me preocupe un poco. Pero eso no significa que esté celosa. Goyo se enderezó, su sonrisa aún más amplia. Claro, claro. Como digas. ¿No será que, tal vez, te gusta? Shinobu se puso roja y le lanzó un jarrón a Goyo que jamás llegó ya que chocó con el infinito. Goyo se rió, levantando una ceja. Vaya, pequeña Shinobu, parece que toqué un nervio. Shinobu apretó los labios, tratando de recuperar su compostura. Eres insoportable, Goyo. Y deberías aprender a no hacer suposiciones tan ridículas. Goyo, qué miedo, con Rei-san no tienes novio. Shinobu quería ahorcar a Goyo pero olvidó por un momento que no podía tocarlo por más que quisiera. Eres imposible, gritó Shinobu, apretando los puños mientras trataba de contener su rabia. Goyo se echó a reír, claramente disfrutando de la situación. Vamos, pequeña Shinobu, no te enojes tanto. Solo estaba bromeando. Kanae, observando la escena con una sonrisa divertida, decidió unirse a la broma. Bueno, Shinobu, tal vez Goyo tiene razón.
Quizás un poco de relajación te haría bien. ¿Qué tal si te buscamos un novio? Shinobu se volvió hacia su hermana, sorprendida. Kanae. No puedes estar de su lado. Kanae fingió pensarlo por un momento, con una sonrisa traviesa. ¿Por qué no? Es divertido verte sonrojarte así. Además, quizás Goyo tiene un amigo disponible. ¿Qué dices, Goyo? Goyo, disfrutando aún más de la situación, se llevó una mano a la barbilla, fingiendo estar pensativo. Déjame pensar. ¿Y si se lo digo a Hiyu? Shinobu, no te atrevas. Goyo, ves, si te gusta. Shinobu, que no. Kanae se rió suavemente. Está bien, está bien. Solo estamos bromeando. Pero en serio, Shinobu, deberías aprender a relajarte un poco. Goyo asintió con una gran sonrisa. Exacto. La vida es más divertida cuando te ríes un poco más. Shinobu bufó, pero no pudo evitar sonreír ligeramente. Quizás. Pero ustedes dos son imposibles. Kanae le dio un suave empujón a Goyo. Bueno, al menos estás aprendiendo a soportar a Goyo. Eso ya es un progreso. Goyo fingió estar ofendido. Oye. Soy una compañía encantadora. Pregúntale a Hiyu. Shinobu levantó una ceja, escéptica. Hiyu. El mismo Hiyu que siempre está tan serio. No puedo imaginarlo riéndose contigo. Goyo sonrió aún más. Ah, es que no has visto mi efecto mágico. Incluso Hiyu puede reírse cuando estoy cerca. Shinobu, así, ¿y eso en qué me afecta? Goyo, tal vez tienes celos porque a mí sí me hace caso, y a ti no, dijo burlonamente. La mirada de Shinobu se endureció, pero en sus ojos se podía ver la diversión contenida, una mezcla de molestia fingida y complicidad ante la broma de Goyo. Oh, por supuesto, me muero de celos, respondió con ironía, haciendo énfasis en las palabras. A pesar de la fachada de indiferencia que Shinobu intentaba mantener, en su interior bullían emociones más complejas. Cada vez que se acercaba a Tomioka, su corazón latía con la esperanza de una interacción significativa, pero siempre era recibida con frialdad o indiferencia. Incluso durante las comidas juntos, las palabras apenas fluían entre ellos, dejando un vacío incómodo que Shinobu no sabía cómo llenar. Mientras tanto, Goyo, aparentemente sin esfuerzo alguno, había logrado establecer una conexión con Hiyu. Aunque Shinobu intentaba ocultarlo, en lo más profundo de su ser, sentía una punzada de celos. ¿Cómo era posible que Goyo, con su actitud despreocupada y burlona, pudiera entablar una amistad con Hiyu tan fácilmente, mientras que ella apenas podía romper el muro de indiferencia que rodeaba al pilar del agua? Por un momento, Shinobu se permitió imaginar cómo sería tener una conversación genuina con Hiyu, compartir risas y preocupaciones como lo había hecho Goyo. Pero la realidad era que, por alguna razón desconocida, Hiyu parecía distante con ella, como si hubiera una barrera invisible entre ellos que Shinobu no podía cruzar. A medida que reflexionaba sobre estas emociones contradictorias, una sensación de determinación comenzó a crecer en el interior de Shinobu. Si Goyo podía romper las barreras de Hiyu, entonces ella también podía hacerlo. Quizás solo necesitaba encontrar el enfoque adecuado, una manera de llegar al corazón de Hiyu y demostrarle que ella también era digna de su atención y amistad. Con esa determinación ardiendo en su interior, Shinobu decidió que no dejaría que los celos y la frustración la detuvieran. Si Goyo podía ganarse el afecto de Hiyu, entonces ella también lo haría, cueste lo que cueste. Shinobu salió de sus pensamientos. Goyo, bueno, dormiré aquí solo esta noche, y mañana me mudo con Hiyu. Shinobu respiró profundamente, reuniendo toda su determinación mientras enfrentaba la realidad de la situación. De acuerdo, respondió con calma, aunque por dentro sentía una mezcla de emociones difíciles de describir. Espero que tu estadía en la finca de Hiyu sea placentera. Goyo asintió con una sonrisa despreocupada. Seguro que lo será. Después de todo, Hiyu y yo nos llevamos bastante bien. Con eso Goyo se dirigió a su habitación. Unas venas en la cara de Shinobu aparecieron, dando a entender que estaba molesta. Kanae, vaya, mi hermanita sí está celosa. Shinobu frunció el ceño, tratando de mantener la compostura. No estoy celosa, exclamó con vehemencia,
aunque el ligero tono de su voz traicionaba sus verdaderos sentimientos. Kanae rió suavemente, disfrutando del juego. ¿Segura? Shinobu apretó los puños, sintiendo cómo el rubor subía por sus mejillas. Simplemente no me agrada la idea de que se mude a la finca de Hiyu, respondió, tratando de encontrar una excusa razonable para su incomodidad. Kanae levantó una ceja, divertida por la reacción de su hermana. Oh. Preocupada de que Hiyu pueda preferir la compañía de Goyo sobre la tuya, sugirió con una sonrisa juguetona. Shinobu frunció el ceño aún más, negando con la cabeza. Claro que no. Simplemente no quiero que se lleve malas influencias, respondió, tratando de encontrar una explicación lógica para sus sentimientos. Kanae soltó una risita, divertida por la respuesta de Shinobu. Bueno, si eso es lo que dices, dijo con complicidad, sabiendo que la verdadera razón detrás de la incomodidad de Shinobu era mucho más profunda de lo que estaba dispuesta a admitir. Goyo llegó a su habitación y se recostó. Hoy fue un día interesante. Fin del capítulo. Si esta historia te gustó, apóyala con un like pulgares hacia arriba. Compártela con alguien que ame este universo Espadas Cruzadas. Y suscríbete para no perderte los próximos capítulos. Aquí encontrarás historias nuevas, líneas temporales alternativas y decisiones que nunca verás en la obra original. Activa la campana para que el destino no te deje atrás. Porque lo que viene, cambia todo.